Mi familia me traicionó desde niño. Esta fue la gota que derramó el vaso. Desde que tengo memoria, todo en mi casa giraba alrededor de Kevin. No importaba si era más alto, más listo o más rápido. Kevin siempre ganaba, incluso cuando perdía. Éramos solo 2 hermanos, pero parecía que yo era el ensayo y él, el hijo perfecto. Mis padres lo vestían con ropa nueva, mientras yo heredaba lo que a él ya no le gustaba. En los álbumes familiares, él estaba en el centro de cada foto. Yo salía en las esquinas, o a veces, ni salía. Todo era una competencia. ¿Quién comía más rápido? ¿Quién sacaba mejores notas? ¿Quién recibía más aplausos en los actos escolares? Y no importa cuánto me esforzara, siempre parecía que Kevin tenía una ventaja secreta: el cariño incondicional de nuestros padres. Recuerdo cuando tenía 8 años. Gané un concurso de ciencias en la escuela con un proyecto que trabajé durante semanas. Usé mis ahorros para comprar los materiales, me desvelé investigando, y al final, gané el primer lugar. Estaba tan emocionado. Pensé, por un segundo, que mis padres finalmente me mirarían como a Kevin. Pero cuando llegamos a casa, mi madre dijo: Kevin también participó. No importa que no haya ganado, lo importante es que se esforzó. Se esforzó. Ni siquiera hizo el proyecto él solo. Mi padre prácticamente se lo hizo. Pero yo no existí. En Navidades, si Kevin pedía una bicicleta, se la daban. Si yo pedía un rompecabezas, me daban medias. En los cumpleaños, a él le hacían fiestas con amigos, payasos y pastel. A mí, me decían que las cosas estaban apretadas ese año. Pero no todo era tristeza. Cuando tenía 14, conocí a mis abuelos paternos. Ellos eran distintos. Me trataban igual, me escuchaban, me preguntaban cómo me sentía. Una vez me regalaron un ajedrez antiguo y pasábamos horas jugando. Con ellos me sentía como un ser humano, no como un error de fábrica. Pero esa paz se rompía cada vez que volvía a casa. Kevin y yo nos peleábamos por todo. Desde el control remoto hasta quién se sentaba adelante en el auto. Pero no era una pelea entre hermanos normal. Era una guerra fría, donde él sabía que tenía el poder. Si me empujaba, y yo reaccionaba, yo era el agresivo. Si rompía algo, decían que yo era el descuidado. Si decía algo, era el malcriado. Una vez, en secundaria, nos enfrentamos en una competencia de oratoria. Yo había practicado semanas. Memoricé todo. Mi discurso fue impecable. Kevin se trabó, se puso nervioso, hasta olvidó parte de su texto. ¿Adivina qué dijeron mis padres? Kevin lo hizo con más sentimiento. Se notaba que hablaba desde el corazón. No se puede competir contra un corazón que no se rompe. El punto de quiebre llegó cuando cumplí 17. Mis abuelos me dieron el regalo más hermoso que jamás recibí. Un Mustang clásico. Me lo habían guardado durante años, lo restauraron pieza por pieza. Era un tesoro. Me sentí amado, visto, valorado. Duró 2 semanas. Un día llegué del colegio y no estaba. Pensé que lo habían llevado al taller, pero la verdad era peor. Mis padres lo habían vendido. ¿La razón? Kevin necesitaba dinero para sus clases de guitarra y para inscribirse en una competencia deportiva. Me dijeron que era lo correcto, que debía entenderlo, que era, por el bien de la familia. Ahí fue cuando lo decidí. Me fui, con lo poco que tenía, me mudé con un amigo, trabajé en una cafetería por las noches, y me propuse una cosa. No volvería a necesitar a nadie que no me valorara. Pasaron años, sangré, lloré, estudié, dormía 3 horas, vivía de café y fideos. Pero no me rendí, no podía. Tenía que demostrarles que no necesitaba ser el favorito para ser alguien. Y lo logré. Me convertí en abogado, en uno de los mejores de mi promoción. Entré a una firma reconocida. Me compré un auto, una casa, mi paz. Pero la vida siempre encuentra una forma de volver a ponerte a prueba. Un día, tocaron a mi puerta, y ahí estaban. Mi madre, mi padre, y Kevin, con sus 3 hijos. Y lo que vinieron a pedirme fue mi casa. Parte 2. Después de tantos años sin verlos, me sorprendió ver a toda mi familia en la puerta de mi casa. Mis padres, Kevin, su esposa y los 3 niños. Pensé que finalmente habían venido a reconciliarse, a reconocer todo lo que me había costado llegar hasta aquí. Mi casa no era solo ladrillos y muebles, era el símbolo de mi esfuerzo, de las noches en vela, de los años sin ayuda, de la rabia que me empujó a no rendirme. Los dejé pasar, me temblaban un poco las manos, pero los recibí con educación. Kevin no tardó ni 5 minutos en quitarse los zapatos y estirarse en mi sofá como si fuera suyo. Su esposa empezó a caminar por la casa, tocando las paredes, abriendo las puertas de los cuartos, revisando los baños.
Los niños corrían por el pasillo, gritando, tirando mis libros, jugando con una pelota de tenis que rebotaba contra las paredes recién pintadas. Pensé, bueno, son niños, están emocionados, no los he visto en años. Pero entonces vi a mi madre y a mi padre sentados en la sala, mirándome como si esperaran que dijera algo. No lo entendía. No todavía. Hijito, dijo mi madre con ese tono dulce que solo usaba cuando quería manipularme. Esta casa es muy grande para ti, ¿no crees? ¿Perdón? Sí, intervino mi padre. Tienes una sala enorme, 3 habitaciones, un estudio, y tú estás solo. Kevin tiene esposa, 3 niños. Ellos necesitan más espacio. Me reí, una risa seca. Pensé que era una broma, una de esas típicas de mal gusto. ¿Estás diciendo que les dé mi casa? No lo veas así, hijo, continuó mi madre. Piensa en esto como ayudar a tu hermano. Es familia, tiene una necesidad real. Y tú, gracias a Dios, estás tan bien. Estoy bien porque nadie me ayudó, mamá. Respondí, empezando a sentir la rabia latente. Porque cuando tenía 17, ustedes vendieron mi Mustang, el único regalo que me dieron en la vida, para pagarle el curso de fútbol a Kevin. Porque me fui de casa sin un centavo. Porque me partí el lomo estudiando de noche, trabajando de día, mientras tú le preparabas batidos de proteínas a Kevin para sus partidos de fin de semana. No exageres, gritó mi padre, siempre fuiste el resentido. Kevin tiene una familia. Tú solo estás aquí con tu escritorio y tu ego. ¿Ego? Me acerqué. ¿Ego por no dejar que me sigan quitando lo que me gano? Kevin se levantó del sofá, estirándose como si hubiera dormido ahí la noche anterior. No te pongas dramático, Mike. Solo es una casa. Te puedes comprar otra. ¿Tú sabes cuánto me costó esta casa? ¿Cuántos años de mi vida invertí en esto? No importa cuánto te haya costado. Interrumpió mi madre. Tu hermano la necesita más que tú. Es mía, grité por primera vez. No la voy a regalar, y mucho menos a alguien que nunca ha sabido lo que es ganarse nada. Hubo un silencio espeso. Kevin frunció el ceño. Su esposa murmuró algo como, sabía que no iba a cooperar. Mi padre me miró con una mezcla de decepción y desprecio. Pensamos que después de tantos años habías madurado, dijo, pero sigues siendo el mismo egoísta de siempre. Y ahí supe que no era una visita. Era una emboscada, una intervención disfrazada. Querían arrebatarme todo lo que no pudieron quitarme cuando me fui. Querían mi techo, mis paredes, mi historia. Como si yo solo estuviera, guardando, todo esto para ellos. Les pedí que se fueran. No con gritos, no con violencia, solo abrí la puerta. Gracias por venir, pero aquí no van a encontrar lo que buscan. Mi madre lloró. Kevin me miró como si yo fuera el monstruo. Mi padre murmuró algo sobre haber criado a un ingrato. Pero no me importó. Cerré la puerta, y por primera vez en muchos años, me sentí como un hombre de verdad. Parte 3. Nunca imaginé que llegaría tan lejos. Nunca pensé que mi propia familia, la gente con la que crecí, los que decían amarme, serían capaces de esto. Todo comenzó una semana después de aquella absurda visita en la que me pidieron que le diera mi casa a Kevin. Pensé que, después de mi negativa, que fue más educada de lo que merecían, entenderían el límite. Que lo aceptarían, pero subestimé lo mucho que pueden degenerar las personas cuando sienten que tienen derecho sobre lo que no es suyo. Primero fueron los mensajes pasivo-agresivos. Mamá escribiéndome por WhatsApp cosas como, uno no debería tener tanto espacio cuando hay niños que lo necesitan más, o, recuerda que prometiste siempre estar para tu hermano. Prometí muchas cosas cuando tenía 10 años, mamá. También creía en Santa Claus. Después vinieron las llamadas. Papá, que nunca levantó la voz por mí en mi infancia, ahora gritándome por teléfono, exigiendo que cumpla como hombre, que le devuelva a su otro hijo lo que le pertenece. Como si yo me hubiera robado algo. Como si esa casa no fuera fruto de mis años de trabajo, de desvelos, de estudiar con hambre en el estómago mientras compartía habitación con cucarachas en un estudio barato. Pero nada se comparó con lo que ocurrió un martes por la tarde. Volvía de trabajar. Estaba cansado, con ganas de quitarme la ropa y tirarme en el sofá a ver cualquier cosa en Netflix. Cuando llegué, noté algo raro. El buzón estaba abierto. Había juguetes en el jardín. Un coche familiar estacionado en la entrada. Mi ceja se arqueó sin querer. Abrí la puerta. No entré. No pude. Habían cambiado la cerradura. Toqué la puerta. Nadie respondió. Rodeé la casa. Por una de las ventanas del comedor, los vi. Kevin, su esposa, y los 3 niños corriendo por mi sala.
Mi sala, donde tengo mi colección de vinilos, donde colgué mis cuadros, donde dejé el trofeo que me dieron cuando logré mi primer caso como abogado. Toqué más fuerte, después golpeé, finalmente, pateé. Fue Kevin quien abrió, como si no entendiera por qué estaba tan molesto. Me miró con esa sonrisa prepotente que tanto odié desde niños y dijo: ¿Por qué tanto escándalo? Los niños están descansando. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué carajo hacen en mi casa? No seas dramático, Mike. Mamá dijo que ya habías cedido. Que todo estaba hablado. Ahí me congelé. ¿Cedido? ¿Qué? Llamé a la policía. Y cuando llegaron, créeme, mi propia madre me miró como si yo fuera un desconocido. Les dijo que la casa era familiar, que yo había prometido verbalmente regalarla y que ahora estaba teniendo un episodio. ¿Un episodio? Me estaban acusando de irracional en mi propia casa. Y lo peor, los policías dudaron. Si no hubiera tenido todos los documentos listos, la escritura, las facturas, las pruebas de pago, quizás habrían creído sus mentiras. Pero aún así no bastó. Kevin no salió esa noche. Dijeron que ya era tarde, que los niños necesitaban dormir. En mi cama, al parecer. Al día siguiente, cuando fui al juzgado a tramitar la orden para echarlos legalmente, ya habían contado su versión a toda la familia extendida. Que yo era un egoísta, que había cambiado desde que me volví rico, que había prometido la casa y luego me había echado atrás por capricho. Eran buenos mintiendo. Pero yo era mejor con la verdad. Y tenía pruebas, registros de llamadas, capturas de mensajes, grabaciones de su absurda intervención. Y por primera vez en mi vida, iba a huesearlas. Porque si algo me enseñó esta locura, es que por más que intentes agradar, por más que luches por tener una familia, si alguien solo ve lo que puedes ofrecer, nunca fuiste parte de ella. Y aunque me dolía en lo más profundo, estaba listo para lo que venía. Parte final. Aunque todo en mí gritaba que no debía hacerlo, esa noche. Los dejé quedarse. No por lástima, no por amor, tal vez fue por humanidad. O por ese viejo deseo enterrado de tener una familia que no doliera. Dormí poco, vigilante, despierto a cada sonido, cada crujido del piso, cada puerta que se abría. Al amanecer, ya estaba en camino al juzgado. No más juegos, no más favores, no más chantajes. Horas después, regresé con una orden judicial firmada por un juez. Y no fui solo, 2 oficiales me acompañaban. La escena fue intensa. Kevin no podía creerlo, gritaba que era una traición. Su esposa lloraba, sus hijos no entendían. Mi madre me llamó monstruo. Mi padre se quedó en silencio. Esa clase de silencio que pesa más que las palabras. Pero la ley es clara. No puedes apropiarte de lo que no es tuyo. Y mucho menos entrar a una casa que no te pertenece como si te correspondiera por derecho familiar. Fueron escoltados fuera de mi propiedad. Yo mismo cerré la puerta tras ellos. Luego llamé al cerrajero y cambié todas las cerraduras. Puse cámaras, alarmas, incluso reforcé las ventanas. El juez me concedió una orden de alejamiento temporal de 1 semana, con opción a extenderla. Por primera vez en años, respiré. Silencio, libertad, seguridad. Durante esa semana, reflexioné sobre algo que mi madre me dijo en medio del caos. Estás solo en esta casa, Michael. No tienes a nadie. En ese momento, sonó como un castigo. Pero no lo era, era un hecho, y los hechos no siempre son malos. A veces son el impulso que uno necesita. Tiempo después conocí a alguien especial. Alguien que no me pedía competir, que no me comparaba, que simplemente me veía. Nos enamoramos, nos mudamos juntos, y unos años después, llegaron nuestros hijos. 2, perfectos, libres de favoritismos, libres de juegos mentales. Mis padres intentaron acercarse de nuevo. Violaron la orden más de una vez. Pero la policía hizo su trabajo. Y un día, simplemente se rindieron. Hoy, en esta casa, reina la paz. La verdadera paz, la que se construye con límites, con amor sano, con esfuerzo propio. Y aunque la herida de la infancia nunca desaparece del todo, aprendí algo esencial. La familia que te toca no siempre es la familia que necesitas. A veces, hay que construir la propia desde cero. Y eso, créeme, vale más que cualquier legado.